Ok, voy a compartir pantalla y automáticamente voy a abrir el programa Microsoft Word y vamos a hablar sobre la utilización de tabla, cómo creamos tabla, cómo podemos modificar o cómo podemos editar tabla. Mencionamos en el día de ayer que esta opción la vamos a encontrar dentro de la ficha insertar de nuestra aplicación. Dentro de la ficha insertar, en la sección de tablas, nosotros desplegamos, si nos dan un tamaño específico que está dentro de las opciones que nos ofrece la aplicación, simplemente seleccionamos y automáticamente Word nos habilita la tabla, como podemos ver a la derecha de la imagen. ¿Ok? Si no está el tamaño que yo deseo dentro de este rango, yo hago clic en la opción insertar tabla y de ahí yo debo de tener el tamaño específico del que yo creo o deseo crear la tabla, es decir, filas y columnas. ¿Cuántas filas, cuántas columnas? Las filas son horizontales y las columnas son verticales. Entonces, cuando me habla de columna, cuántas yo quiero verticales y las filas horizontalmente. En este caso, se supone que sería para una cantidad mayor a la que me ofrece la aplicación. Pero en este caso lo voy a dejar 5 por 5, 5 filas por 5 columnas y automáticamente yo solamente le hago clic en el botón aceptar. Automáticamente la herramienta me inserta una tabla del tamaño que yo definí. Y una vez que estoy dentro de la tabla, la aplicación me agrega dos fichas más, que en este caso es diseño de tabla y disposición, pero eso es solamente para hacer modificaciones a esta tabla. Si yo me paro, disculpen, si me paro fuera de la tabla, automáticamente se me desactiva la opción de la ficha de tabla, o sea que no puedo hacer ninguna modificación de las opciones que él me dice. Para eso yo debo seleccionar la tabla y automáticamente se me habilita. ¿Yo qué puedo hacer en esta tabla? Yo puedo insertar filas o insertar columnas, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? Dentro de las diferentes fichas que me agrega la aplicación. En este caso, dentro de la ficha de disposición, yo voy a tener en la sección de filas y columnas que yo voy a poder insertar una fila o insertar una columna. Él me dice dónde quieres agregarla, abajo de donde estás ubicado o por encima, a la izquierda de donde estás ubicado o a la derecha. Y en este caso mi cursor está ubicado en esta posición. ¿Ok? Si yo me paro aquí, yo le digo que quiero insertar una columna a la derecha, automáticamente se va a correr hacia acá y en vez de 5 columnas yo tendría 6 columnas. ¿Ok? Lo mismo que si yo le digo que quiero insertar una fila debajo de donde yo me paro, en vez de 5 filas tendría 6 filas y mecerlo y podemos darnos cuenta que automáticamente él nos las agrega. Si yo deseo aplicar formato a esta tabla, entonces ¿qué debo hacer? Debo seleccionar la celda a la que quiero aplicar un formato. Si deseo aplicar a la tabla completa, yo selecciono la tabla aquí en el botoncito, en la cruz que me aparece en la parte superior izquierda de la tabla. Un solo clic y él me selecciona la tabla. El formato que yo le vaya a aplicar, ya sea el tipo de fuente, el tamaño, la alineación, el color, todo lo que aplique en formato se le va a aplicar a la tabla completa, porque en este caso es la que tengo seleccionada. Si yo deseo ciertas filas o ciertas celdas en especial, entonces él me lo va a seleccionar, él me va a aplicar el formato que yo deseo. Por ejemplo, vamos a definir que tenga una fuente. A ver, vamos a ver. Georgia, tamaño 14. La quiero en negrita. La quiero en el centro de la tabla del contenido de la celda. Y la quiero en verde. Todo lo que yo escriba dentro de la tabla va a estar con ese formato porque así lo definí. Lunes, ¿cierto?
porque así lo definí. Si yo inserto una fila o una columna, como va a estar dentro de la tabla y yo le doy el formato, automáticamente esa fila o esa columna va a quedar con el formato que yo definí aquí, porque yo establecí que todo lo que esté adentro de la tabla tenga este formato. Entonces voy a insertar una línea en la ficha de disposición debajo de donde estoy y automáticamente lo que escriba va a tener el formato del tamaño de la fuente y el color que yo había definido, porque en este caso le había seleccionado que toda la tabla tenga ese formato. Bien, ya vimos cómo yo puedo insertar una fila o una columna. Si yo voy a, entonces vamos a poner aquí ¿verdad? Si yo voy a eliminar una fila, yo debo de seleccionarla. Ya mencionamos que fila es horizontal. Para ello yo me paro en la parte, como es fila horizontal, en la parte izquierda de la tabla de la fila que deseo eliminar, la selecciono y automáticamente en la misma ficha de disposición tengo la opción de eliminar. Despliego la flecha, recordando que siempre la flecha nos indica que hay opción de un submenú ahí, y en este caso yo le digo lo que deseo eliminar. Yo quiero eliminar la fila completa. Automáticamente se desaparece la fila porque fue la que decidí eliminar. Si quiero eliminar la columna, yo a medida que me acerco, mire cómo cambia el puntero el ratón con una flecha, le hago un solo clic y él me selecciona toda la columna. Si la tabla tuviera 30 columnas, él me selecciona las 30 filas. Y yo, dentro de la ficha de disposición de la tabla, yo le digo que yo quiero eliminar en este caso la columna. Ya vi cómo creo una tabla de un tamaño definido, cómo yo agrego filas, cómo agrego columnas, cómo elimino filas, cómo elimino columnas. ¿Qué yo más puedo hacer en ella? Yo puedo darle formato a mi tabla, ¿verdad? Dentro de diseño de tabla, cuando yo veo la opción de diseño de tabla, él me da una variedad de opciones de color. Si me piden algunos específicos de los que está aquí, nada más es cuestión de seleccionar y así mismo quedaría mi tabla. Si pueden ver en la parte posterior, a medida que yo voy pasando el puntero del ratón, así mismo se va ajustando las medidas de la tabla según el formato que yo escojo. ¿Ok? De esa manera sencilla, pero yo también puedo hacerlo mediante el botón de bordes y sombreado. Yo selecciono mi tabla y yo me voy a bordes y sombreado y ahí yo puedo hacer el cambio de manera general. ¿Ok? Si pueden ver, no hay nada en bordes y sombreado. Yo selecciono el grosor del ancho de mi tabla, ¿verdad? Vamos a ponerle un medio. ¿De qué color lo quiero? Lo quiero a ponerlo en azul, y en este caso puedo seleccionar el tipo de borde que quiero para mi tabla. Automáticamente, entonces yo voy y le digo que a toda la tabla, y automáticamente él va a aplicar ese formato una vez que yo le hago clic al botón aceptar. De esta manera yo personalicé el formato de la tabla que había definido o que había seleccionado dentro de la misma. Una vez me salgo la tabla, se me deshabilitan las diferentes opciones y automáticamente no puedo hacer ningún formato, ningún cambio ni aplicar nada. Deseo, me debo parar dentro de la tabla y automáticamente se me habilita. ¿Qué más puedo hacer? Ya yo vine y inserté, eliminé y apliqué formato a mi tabla. ¿Yo qué voy a hacer en estos momentos? Voy a cambiar en mi tabla el ancho o alto de la tabla. Ok. Aumentamos o disminuimos. Si quiero un tamaño específico se me pide. Ok. Independientemente, cada vez que nosotros seleccionamos vemos que se nos habilitan guías en la parte superior o en la parte izquierda de mi tabla. Yo puedo decir y hacer un movimiento de la misma y ajustar según mi necesidad que yo tenga en ese momento. Ok, es otra manera de hacer un cambio del ancho o del alto de la tabla. Ok. Pregunta: si yo escribo un contenido dentro de la tabla
yo deseo que él se me ajuste, ya sea en la parte media de mi celda, en este caso, porque yo nada más estoy parada aquí, se va a aplicar a ella. Le digo que el contenido de la celda vaya en el medio, o vaya en el medio en la parte inferior, en la parte superior, alineada a la derecha. Ven en la alineación del texto, que el contenido del texto vaya de manera, voy a seleccionarlo, que vaya de manera vertical, ¿verdad? Y automáticamente yo le puedo decir igual que se ajuste, y yo puedo cambiar el ancho de mi celda, porque en este caso el contenido que va a llevar la misma tabla es números o pequeña información, dependiendo. Siempre vamos a ir ajustando a nuestra necesidad o a lo que se nos pida dentro de la tabla. Lo único que hemos hecho, hemos insertado una tabla 5x5, posteriormente le agregamos una fila, le agregamos una columna, rellenamos con contenido, aplicamos formato a ese contenido, y es lo único que hemos hecho. Pregunta. Vimos cómo le damos diseño a la tabla con las opciones que nos ofrece la aplicación en este caso, ¿verdad? Y también mencionamos cómo nosotros podemos hacerlo de manera manual mediante la opción de bordes y sombreado de la ventana que nos ofrece Word, y aquí nosotros podríamos seleccionar según nuestra necesidad o lo que se nos pide en el momento específico. Preguntas. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo combinar celdas. ¿Qué es combinar celdas? Unir celdas. Por ejemplo, quiero unir estas tres celdas, son 3, y me doy cuenta, ¿verdad? Yo las puedo decir en la ficha de disposición que me las una, y ya no va a ser 3, sino que solamente es una celda. Pero aquí sigue siendo celdas separadas en la siguiente fila, pero en esta ya yo no tengo 5 celdas, yo nada más tengo 2 celdas, una que está unida con lunes, martes, jueves y viernes, y la de sábado que me queda pendiente. Yo para poder seleccionar para poder unir debo seleccionar la celda que quiero combinar, y en la ficha de disposición le hago clic al botón combinar celda y él automáticamente me las va a unir. Ahora, si yo quiero dividirla, entonces yo me paro donde deseo y le digo que quiero dividir celda. Entonces él me va a preguntar cuántas filas, cuántas columnas tú quieres agregar en este espacio donde tú estás parada. Bueno, yo quiero 5 columnas con 3 filas. Y automáticamente en el espacio donde yo estoy parada, él me va a ajustar a 1, 2, 3, 4, 5 columnas y 3 filas como efectivamente lo solicité. ¿Por qué se mantienen los bordes? Porque fue el formato que yo escogí para toda la tabla. Recuerden que cuando yo seleccioné toda la tabla, le había definido el formato del borde que deseaba. Preguntas. En cuanto a tablas, eso es lo que vamos a estar viendo para no complicarnos. Simplemente definimos el tamaño de la tabla, le aplicamos un borde, aplicamos contenido, dividimos, agregamos o eliminamos filas o columnas. Recordando que si yo voy a eliminar una celda en Word, nos puede generar o acarrear conflicto, y más si no estamos empezando. Entonces debemos tener cuidado al momento en que vamos a eliminar alguna celda, porque si yo le digo que quiero eliminar aquí donde estoy parada, ¿verdad? Yo me voy a eliminar y le digo celda, él me va a preguntar qué celda tú quieres eliminar, yo le digo a la izquierda, y cuando le digo a la izquierda, todo mi Word se me corre. ¿Ven? Mi tabla como me quedó. Déjenme hacer un zoom para que puedan ver. Para que puedan ver cómo que se movió mi tabla. Entonces ya eso me genera un conflicto de que yo tengo que mover para poder ajustar, y no es fácil. ¿Ok? Preguntas, jóvenes, con respecto a tablas. Siempre va a estar en la ficha insertar en la sección de tablas. Buenas noches, Amarili. ¿No hay pregunta? No, profesora, por ahora no. Por mi parte, pues. Los compañeros. Profesora, yo vengo entrando tarde a la clase, pero sí quería hacer una consulta con respecto a las tablas. A ver. Algo que estuve practicando. Con las tablas se puede hacer como un tipo presupuesto, cosas así. Preferiblemente que sea desde Excel, es mucho más fácil.
Si lo va a hacer desde Word, ya usted tiene que tener estipulado los contenidos, porque en este caso, estas tablas no van a automatizar o van a totalizar si usted quisiera sumar la cantidad de las medidas o los productos que usted esté comprando. El Word no te lo va a hacer, tú tendrías que escribirlo manualmente para poder que te quede como tú desearas, tú poniéndole los contenidos. Mientras que cuando se trabaja en Excel, Excel sí con medio de fórmula te va a arrojar respuestas si tú estás sumando, multiplicando, dividiendo o escribiendo una fórmula específica. Ok, gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo fue que dividió la tabla, profe? A ver si lo puede repetir, por favor. Ok. Para poder dividir, en ese momento que habilité acá. Ok. Para poder hacer una división de una celda dentro de una tabla, yo debo parar donde deseo. Y me tienen que decir, bueno, divide, o yo debo visualmente ver, bueno, que ahí hay 4 filas y 3 columnas. Entonces, yo me voy dentro de la tabla, en la opción que deseo, dentro de la ficha de disposición, me voy a dividir celdas. Como ya yo visualmente sé que quería 3 columnas y 4 filas, yo le digo a él que donde estoy parada, en este caso, yo quiero 3 columnas y 4 filas. Automáticamente el Word me va a ubicar en esa celda la cantidad de celda que yo le dispuse. ¿Ok? Además, esta es una sola celda, pero aquí yo tengo 3 por 4, 12 celdas dentro de una que la definí. ¿Ok? Yo puedo decirle, tú sabes que todo esto me lo combinas en una sola celda para que me quede igual, y automáticamente entonces ya me quedó en una sola celda. Pero el contenido de lo que yo escriba lo quiero en el medio, entonces él me lo va a colocar a medida que yo se lo escriba ahí. ¿Ok? Para combinar debo seleccionar y decirle cuáles son las celdas que yo quiero combinar o unir en este caso, ¿verdad? Y él me las unifica. La diferencia que en Word nosotros no podemos generar informe que la misma herramienta nos los dé. Nosotros tendríamos que hacer el informe y dibujarlo prácticamente como lo veríamos en el papel, transcribirlo acá para poder que se refleje, no que la herramienta lo va a generar. Eso lo hace la herramienta Excel. Nos puede calcular promedios, sumas, multiplicaciones, fórmulas específicas, n cantidad de opciones. Pregunta. Profe, ayer yo vi un lapicito y yo me puse a hacer como cositas con ese lápiz. Pues, ¿qué hace? Ese para dibujar la tabla. Para dibujar la tabla. Yo le dije a ustedes que en lo personal eso muy poco yo lo he usado. Pero es, por ejemplo, nosotros quisiéramos, vamos a ver aquí para que veamos. Déjenme deshabilitar. Vamos a ver. Aquí mismo, vamos a poner una, perdón. ¿Verdad? Entonces yo le digo insertar y en vez de decir el tamaño, yo le voy a decir yo quiero dibujar una tabla. Entonces yo voy a dibujar mi tabla, ¿verdad? Para mí es un poquito más tedioso, más engorroso, no, en lo personal no lo uso, muy poco, pero eso siempre va a ir a gusto de cada usuario. En este caso, como yo había definido el formato de los bordes acá arriba, la aplicación me mantuvo el último formato que se utilizó, por eso es que me trae, si pueden ver, la misma estructura en cuanto al formato de los bordes. ¿Ok? Pregunta. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a ver con las otras opciones que nosotros podemos utilizar dentro de la ficha insertar, y en este caso vamos con la opción de imágenes, ¿verdad? Cuando yo despliegue, recuerden que estamos en diferentes versiones, 16, 19, 365 nos va a presentar este dispositivo que son las imágenes que tenemos dentro del computador.
imágenes en archivo que nos va a permitir realizar búsquedas dentro del computador y imágenes en línea que nos va a permitir traer imágenes desde la web. Obviamente, para poder hacer eso, nuestra computadora debe tener acceso a internet. Si no tiene acceso a internet, por más que nuestra aplicación nos dé esa opción, no vamos a poder generar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer búsquedas ahorita en línea, por ejemplo, de ya vimos que la versión 7 y 10 no traía esta opción, así que nosotros debemos en esas versiones buscar las imágenes que requeremos, bajarla al computador para poder insertarlas. Comunicación, ¿verdad? En este caso voy a buscar imágenes de medio de comunicación y automáticamente la aplicación me va a mostrar y yo seleccionaré, por ejemplo, quiero esta, yo le digo insertar, automáticamente me trae de la web la imagen que yo desee, ¿ok? Yo sobre la imagen puedo hacer ajustes, yo puedo cambiarle el tamaño, puedo moverla, ¿verdad? Para poder hacer eso yo selecciono la imagen y en el panel que me aparece aquí a la derecha yo le despliego y yo le digo, tú sabes que quiero ajustar el texto de manera estrecha, ¿para qué? Para que yo pueda mover mi imagen. Si no, en la ficha de imagen que se me habilita arriba también me va a permitir, como aquí en el botón ajustar texto, yo lo voy a decir. Yo puedo cambiar el tamaño una vez que el puntero del ratón cambia, si pueden ver. Yo deshabilito, no toco, se me deshabilita la opción. Para poder trabajar yo le hago un clic y cuando el puntero del ratón cambie yo puedo o achicar o puedo ampliar mi imagen. Yo puedo cambiar eso tanto horizontal como verticalmente, puedo hacer el ajuste de mi imagen. ¿Ok? Adicional de cambiar el ancho o el alto de mi imagen, ¿yo qué puedo hacer? Él me da una serie de opciones dentro de la ficha. Una vez que la suelto no puedo hacer ningún cambio. Debo seleccionar la ficha, tabla, objeto para poder hacer algún tipo de modificación. Simplemente despliego y voy a ir aplicando el formato que desee o que se me pida. ¿Ok? ¿Se ve? Simplemente descargo una imagen directo de la web, le cambié y le ajusté el tamaño y en este caso estoy aplicándole alguna de las opciones que me ofrece en este caso la ficha del estilo de imagen. Digo, de formato imagen dentro del grupo de estilo de imagen. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer yo dentro de? Puedo cambiar y modificar a medida que paso el puntero y él me lo va a dar el formato que yo seleccione en ese momento. ¿Ok? Yo puedo definir y coger alguna variante de las que la aplicación me ofrece y así mismo yo voy a ir jugando con mi imagen. Listo, yo puedo mover imagen. Cuando yo tengo un texto, déjenme abrir un archivo que tenga un texto y me llevo mi imagen para allá. Vamos a ver. Vamos a abrir este, creo que este debe tener contenido, ¿verdad? Yo voy a traer mi imagen del archivo, como ya yo lo descargué y lo edité, simplemente voy a ponerlo en el documento, lo copio y voy a pegarlo en mi documento. No me lo trajo, a ver. Ok, automáticamente me habilita y yo le digo que yo quiero ajustar el texto, ¿verdad? Transparente, arriba, delante, detrás del texto. Y yo podría jugar con mi imagen a la derecha, a la izquierda, lo ajusto dependiendo de la necesidad. Yo puedo decir cuadrado, él no me va a dejar mover la imagen de manera hacia donde yo deseo. Aquí en línea en texto, yo no puedo moverla. Para poder, debo seleccionar la opción estrecho, si me permite moverla
¿verdad? Arriba, abajo, en deseo. Si yo quiero que ella vaya detrás del contenido, que quede para hacerlo como una forma de agua, aquí yo lo puse adelante el texto. O puedo utilizarlo con los botones que me aparece justo en la sección de organizar. Yo le digo, ¿sabe qué? Yo lo quiero detrás del texto y así mismo se me va a ir la imagen. Y yo podría ir jugando con ello. Pero está muy... Entonces me voy y le voy a dar que los colores o el formato de la misma sea ok. Nada más es cuestión de tratar y ir modificando. Yo inserto, la puedo decir, lo quiero adelante, atrás, a la derecha, al fondo, yo puedo definir. Ok. Le cambio el tamaño y hago el movimiento de la misma. Voy a insertar otra imagen en este documento. Vamos a aceptar por aquí. Si yo la imagen la tengo en mi computador, yo escojo la opción imagen, ¿verdad? Y él me trae mi cuadro de diálogo para que yo busque mi imagen. Selecciono, entonces dentro de donde yo sé que tengo ya mi imagen trabajada, yo selecciono y le digo que me la inserte automáticamente, me habilita la ficha en la cual yo voy a poder ajustar y darle formato a mi imagen. Lo primero que lo pongo, yo la quiero, tú sabes que la quiero estrecho para yo poder moverla a mi antojo o a mi necesidad. Ok. Listo. Inserté una imagen desde internet y inserté una imagen desde mi computador. Ok. Son las opciones que me da la aplicación para insertar imagen. Una vez que tengo la imagen insertada, vamos a buscar otra imagen para que veamos. Simplemente ponemos libros, vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que este es el libro que estamos buscando, lo insertamos y una vez que lo insertamos se nos habilita la ficha, nosotros definimos, tú sabes que lo quiero detrás del texto, adelante del texto, transparente para yo poder mover el objeto, en este caso la imagen de la manera que a mí me parezca. Vamos a reducir para ver dónde me quedó mi imagen, ¿verdad? Entonces de esta manera yo puedo mover la misma y él se va a ir ajustando según la necesidad que yo le ubique. Pregunta. ¿Preguntas? Con la imagen no hay mayor complicación. Profesora, buenas noches. Hola, Linet, dime. Profesora, perdí una parte porque se me cayó la conexión acá, no sé. Ok, bien, Linet, no hay problema porque la clase 1 se está grabando, 2 y 2 no sé dónde se cayó, no sé dónde se cayó, pero ahorita en lo que es, estamos en lo que es las imágenes, lo único que hemos mostrado es cómo insertamos imágenes desde internet, que nos permite la versión 16, 19 y 365 tengo yo. Es más, creo que la 13 también nos permite. Confirma, Indira, tú que tienes la 13, si puedes insertar imagen desde la aplicación a través del internet. Sí, profesora, estaba practicándolo y sí. Ok, entonces la 7 y la 10 es la que no permite. En la 7 y 10 tenemos que buscar la imagen previamente, tenerla en nuestro dispositivo para poder insertar la imagen. Ok. Javier, yo creo que tú tienes la 7, ¿cierto? Así mismo es 2007, pero ya usted me explicó cómo es que tengo que hacer. Ok. Pregunta con respecto a la imagen. Vamos a llevar nuestra imagen para el otro documento que teníamos del agua acá en mi tabla. Vamos a pegar mi imagen aquí.
y yo puedo decir que el contenido vaya. Acá, la imagen. Pregunta. Bien, ya hemos insertado tablas, hemos insertado... Profesora, una pregunta. A ver. Desde la cámara. Profesora, una pregunta. Estaba practicando en las cuestiones de las tablas que usted mandó y entonces en la que ahí no me especifica si habría que poner algún número alguna letra específica o tamaño. Eso no importa. ¿Cuál práctica, cielo? No te entendí, disculpa. La práctica de tabla que mandó no, si no se pide alguna fuente o un tamaño específico, por ahora no. Creo que más que todo era para la creación y la estructura de un horario, si no me equivoco, ¿la primera o la segunda? La primera. Si no se define, entonces no, normal, simplemente para la creación de las tablas, según aparece lo único. ¿Y eso habría que entregarlo? No, ahí dice que cuando lo tenemos listo lo vamos a estar la otra semana compartiendo y publicando para todos los compañeros como lo hemos hecho, para darme chance de yo terminar de calificar y que ustedes estén trabajando. Yo les voy a poner la otra semana una que sí va a ser para entrega y de ahí el examen final. Ok, listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en esas opciones de imágenes, si uno quisiera buscarla en internet, yo estoy tratando de buscarla, pero me sale de que OneDrive y me sale otra cosa. En el caso tuyo tendrías que seleccionar la opción online, que es para que él la busque en la web, pero la máquina debe tener acceso. Sí, exacto, yo lo puse, pero dice que busque imágenes de Bing y de OneDrive. No, en Bing. Bing es el navegador que tiene configurado, el computador. Ajá, el Word, no en este caso la aplicación. Ok. Bueno, entonces yo nada más pongo ahí el nombre de lo que quiero buscar. Exacto, haga la prueba. Ok. Okay. Inserté dentro de mi tabla. Sí, ya lo hice, profe. Le salió, ¿verdad? ¿Quién no ha podido con las versiones? Bueno, saben que debe tener acceso a internet para poder hacerlo. Y que las versiones 7 y 10 no tienen la opción de traer la imagen directamente. Tenemos que buscarla por el navegador, descargarla en el computador para poder trabajarla posteriormente. Bien, insertamos tabla. Agregamos, eliminamos filas y columnas, combinamos celdas, dividimos celdas, le dimos formato a nuestra tabla, le dimos diseño a nuestra tabla y también mencionamos cómo podíamos nosotros manualmente darle formato a los bordes de nuestra tabla, inclusive a los colores de la tabla o la fuente o lo que se utilice dentro de la tabla. Adicional, insertamos imágenes. Lo insertamos aquí en el documento en blanco y también abrimos un documento cualquiera y agregamos imágenes y vimos cómo la podíamos mover dentro de nuestra documentación, simplemente dándole en formato imagen y diciéndole en ajustar el texto donde nosotros deseamos ubicar o en la posición de cómo queremos ubicar el texto que deseamos. ¿Ok? No hemos hecho más nada. Vamos a ver qué más podemos insertar dentro de la ficha insertar imagen. Dentro de la ficha insertar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a insertar ahora? Son las formas. No son más que dibujos o iconos que nosotros podemos trabajar. En este caso voy directamente aquí. Yo seleccioné la de la carita y yo vengo y la apliqué. Automáticamente se me habilitó la ficha de la forma. Entonces yo a ella le voy a dar el formato que yo quiero. Yo le sabe que yo quiero que
el relleno sea en rojo y el contorno, que es el borde, sea en amarillo, ¿sí? Pero entonces yo no estoy muy contenta, así que mi carita está triste. Vaya, listo. Para poder hacer eso, yo debí seleccionar la imagen y en el relleno y el contorno de la forma fue que yo le especifiqué. Si yo quisiera que fuera más gruesa o más delgada, yo lo defino aquí en el grosor de la línea, que es el contorno de mi imagen, de mi forma, disculpen, esta es una forma. El color, ¿verdad? Entonces ya él no va a estar contento porque ahora sí se nota. Y el relleno igual yo puedo cambiar el color según la necesidad o según lo que me pida. Yo puedo ajustar el tamaño de la forma. ¿Ok? Voy a insertar otra forma. Déjenme insertar una página. Yo ayer la profesora dijo cómo insertar una página dentro de la ficha insertar, ¿verdad? Página. Y automáticamente voy a trabajar otra forma aquí. Déjenme achicar un poquito para que puedan ver mejor. En la ficha insertar, en ilustraciones selecciono la opción de forma y entonces voy a seleccionar otra forma. Por ejemplo, aquí el rectángulo automáticamente le trae por defecto, pero yo puedo decirle, tú sabes que yo lo quiero con este formato, con este, yo lo voy a definir el que desee, ¿cierto? Yo voy a escribir en esta forma, ¿verdad? Yo puedo decirle que lo que yo voy a escribir lo quiero en la parte superior, en el centro, en la parte inferior de mi texto. Ok, digamos que este es manejo básico de ofimática. Yo puedo seleccionar y darle formato a ese texto. Ya esta parte nosotros la dominamos y no la sabemos con los ojitos cerrados, ¿verdad? ¿Cierto? Listo, pero yo puedo cambiar. ¿Tú sabes qué? Yo quiero que el texto sea en rojo o en amarillo. Eso lo voy a definir o según lo que me pidan. Si yo vengo y ajusto el tamaño, obviamente debo entonces de ajustar el tamaño del texto. Yo ajusté el tamaño de mi forma, pero el contenido de ella no. Entonces yo tengo que decir que la fuente ya no puede ser en 20, quiero la fuente en 9, para poder que se note según el tamaño de mi objeto. ¿Ok? Bien, voy a insertar 3 formas diferentes. Vamos a ver, que voy a formar algo aquí, vamos a ver qué hacemos. Con una flecha, ¿verdad? Yo le digo que viene aquí. Hay personas que les gusta trabajar organigrama de esta manera, ¿verdad? Entonces voy con mi forma, yo la quiero un poquito más gruesa y puedo cambiar el color, que yo no lo quiero en color, sino lo quiero en mi azul favorito. Yo la muevo un poquito. Un poquito para atrás, voy a sacar 3 aristas del mismo tamaño. Como yo quiero que me queden del mismo tamaño, ¿yo qué hago? Yo copio la forma, la selecciono, me voy, la copio y la pego ahí mismo, y entonces nada más es cuestión de que la mueva según donde deseo. Voy a pegar otra más, ella está en memoria, ¿verdad? Voy y le hago clic al botón pegar y me trae la misma, lo que tiene que se copió en memoria. Vamos a ver, entonces y yo le agrego entonces otra forma. Aquí le escribo Excel, le cambio la fuente o le copio el formato que tiene la fuente acá para que me quede igual, ¿verdad? Perdón, me fui a la ficha que no era en inicio, copio formato y vengo y se lo aplico acá. Cambio el tamaño de mi forma y la muevo un poquito para que no
Voy, inserto otra forma. ¿Verdad? En este caso la voy a poner pata para abajo. Y le voy a cambiar el color. El color lo quiero en este caso, o ninguno de los que está ahí, entonces yo quiero ver otras opciones de color, ¿verdad? Y voy y selecciono el que deseo. Entonces aquí este es Word. Voy y le aplico el formato que tienen las otras. Copio el formato y se lo pego. ¿Verdad? Porque me lo tiene al revés, porque yo viré la forma, ¿cierto? Entonces, para que me quede en la forma como debe ser, yo selecciono y le digo que el texto me lo vaya alineando o ajustando para yo poder entonces que me quede en la forma que yo deseo. Ay, no me lo tiene pata para arriba, yo no lo quiero pata para arriba. Ok, me queda entonces internet, la otra forma. Ahí como lo viré, pero déjenme ponerlo como le va. Va a poder que me quede bonito. Voy con la otra forma, que sería el internet. En insertar forma, vamos a coger una de acá, de esta, y entonces se va a llamar internet. Le aplico el mismo formato de fuente, ya sabemos dónde, y entonces le cambio el relleno. Vamos a ver qué otro color le podemos buscar que no esté dentro de lo que tenemos ahí. A ver, ya tenemos verde, azul, un moradito, pues aquí hay un moradito. Y el contorno, vaya, lo muevo y ahí lo tengo, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? Si yo deseo mover esta forma, tengo que ir moviendo una por una o seleccionando para poder moverla. ¿Yo qué voy a hacer? Para cuando yo muevo y me quede como una sola figura, yo las voy a unir, las voy a agrupar. Para eso yo debo de seleccionarla. Yo mantengo presionada la tecla control y voy seleccionando mis otras formas. Miren que él me está agrupando. Espérense. La tecla Shift, disculpen, ¿verdad? De esta manera yo tengo todas las formas seleccionadas. Yo aquí, donde el puntero del ratón cambia en forma de cruz, ya él me lo puedo mover. Pero yo lo que quiero es que para un futuro, cuando quiero mover todos estos objetos o esta forma, sean de una manera. En la ficha de, disculpen, en la ficha de organizar, yo cojo la opción que dice agrupar. Y automáticamente, ¿qué hace él? Él me agrupó todas esas imágenes o esa forma en una sola. Vamos a llevárnoslas para donde va. Vamos a seguir bajando un momentito y traérnosla para donde nos corresponde y podamos ver el movimiento de nuestra forma que ya nos quedó. Profe, disculpe, para poder que la agrupara, ¿cómo hizo? Tiene que seleccionar todas las figuras. Para poder que me dijo Indira, no te entendí, disculpe. Que le hicieran una sola imagen. Para poder agruparlas todas en una sola, si yo debí seleccionarla. Por ejemplo, en este caso, podemos ver, yo puedo ajustar el tamaño.
recordando de que el tamaño de la fuente tendríamos que ajustarlo posteriormente para que se ajuste el tamaño que le puse a mi forma ahora. Pero resulta ser... Pero ¿cómo la seleccionó? No, me perdí ahí. Es lo que voy ahorita mismo a desagrupar para que me queden cada una por separado, ¿verdad? Ok. Ahorita mismo las tengo, eran 1, 3 y 3, 6, 7 formas que uní en una sola. Yo, ¿cómo voy a hacer ahora? Yo le voy a decir que yo las quiero desagrupar. Obviamente, como yo sé que yo las agrupé, yo sé que está en una opción. Si yo agarro una forma, un objeto, yo me voy, y si el botón está así inhabilitado, eso quiere decir que es una sola, no que hay varias, como en el caso que él me presenta, que yo puedo desagrupar. ¿Me explico? Yo le digo desagrupar y automáticamente, mire que me quedan. Y si yo quiero mover esta sola, o yo quiero moverlas todas, pero yo hago así, él nada más me mueve. ¿Por qué? Porque ellas están ya por separados. ¿Ok? Voy a seleccionarlas todas para poder unirla en una sola forma. Selecciono la forma manteniendo la tecla Shift presionada. ¿Sí? Recuerden que la tecla Shift es la que está justo debajo del bloc mayús. Y a medida que la voy seleccionando, él me la va agregando. Digamos que yo asumí que la había agrupado toda, pero miren que no seleccioné esta. Cuando yo le digo agrupar, ¿verdad? Ahí me la puso toda. Entonces cuando yo muevo, resultó, se me quedó el triángulo por fuera. ¿Por qué? Porque yo no lo seleccioné. Entonces voy a seleccionar el triángulo manteniendo la tecla Shift. Selecciono el otro objeto y cuando voy a la ficha organizar y despliego, él me da la opción de agrupar o desagrupar. ¿Por qué desagrupar? Porque esta ya yo la tengo agrupada, pero como yo quiero agruparla toda en una porque se me quedó esa por fuera, yo le digo agrupar y me quedó en un solo objeto, una sola forma. Preguntas. Y ahí hay una serie, una variedad de formas que nosotros podemos ir agregando, y a ella nosotros le vamos a poder agregar y dar el formato del texto que nosotros queremos. Perdonen. Aquí. ¿Cuál fue la que había cogido? Era esta, ¿verdad? Yo cambio el contorno, cualquier objeto de la que tengo acá, o dentro de las opciones de relleno que me da. ¿Verdad? El contorno yo no lo quiero en verde, yo lo quiero en azul, pero que el grosor se note, ¿verdad? Yo voy y le digo, tú sabes que lo quiero así. El contenido del texto, una vez que yo empiezo a escribir, él me lo va a ajustar y yo voy a ir ajustando y aplicarle la fuente o el tamaño. Ponerle salida, ¿verdad? Entonces yo puedo ir desde la ficha inicio y entonces le voy a ir ajustando. Lo quiero en negrita, le cambio la fuente, vamos con una ahí bien chévere aquí. ¿Verdad? Y voy, ya se imprimió mi objeto de salida, o no me gusta, y ahí voy cambiando y modificando según lo que yo requiero, según lo que tengo o según lo que necesito para efecto de la forma. Pregunta. En este caso, en la flechita él me va a permitir a mí direccionar Ay, profe, yo no voy con eso de seleccionar todas las imágenes. Bien, ¿sabe cuál es la tecla Shift, Lisbeth? Bien, no estoy segura de cuál sea. Okay, vamos a empezar por ahí, espérate, yo cerré, déjeme abrir, buscar, creo que está acá, vamos a ver, ya les digo. Bien, aquí yo tengo un teclado en pantalla. La tecla Shift es esta, que está aquí, está duplicada en mi teclado. Está en la parte izquierda y en la parte derecha. Yo selecciono primero la primera forma y mantengo esta tecla presionado. No la suelto y voy seleccionando todas las formas, las imágenes que yo deseo con la tecla Shift seleccionada. Y eso me va a permitir entonces seleccionar varias formas simultáneamente.
Ok, Libe, probó ahorita. Ay, estoy sin carga. Voy a hacerlo, ya va, gracias. Déjeme ponerle carga al teléfono, al computador que estoy sin carga. Caramba, no me había dado cuenta. Ay, caramba, denme un minutito, espérense. Déjeme cerrar aquí, caramba.